¿Se visualiza mi pantalla? Sí se ve, doctorita. Perfecto, gracias. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con patología traumática del pabellón y conducto auditivo externo. Entonces, dentro de la patología traumática vamos a tener la perniosis, heridas del pabellón auricular propiamente dichas y las quemaduras. Pues la perniosis, evidentemente, son unos nódulos subcutáneos que se presentan en forma bilateral y generan bastante prurito en el paciente. Generalmente están producidos por una exposición crónica al frío, por lo que vamos a recomendar, evidentemente, que los pacientes puedan protegerse adecuadamente los pabellones auriculares. Y dentro de las heridas del pabellón auricular, vamos a recordar que el pabellón evidentemente es una zona expuesta, por lo tanto es una zona que es punible de cualquier accidente, ¿no? Ya sea un accidente de tránsito, un accidente deportivo, un accidente de trabajo, mordeduras humanas y también mordeduras de animales, sobre todo en niños. Dentro de estas lesiones vamos a tener desgarros y lesiones por abulsión, amputación por aplastamiento, quemaduras, mordeduras, perforaciones y los otoseromas. Dentro de los desgarros, evidentemente estos pueden ser traumáticos o accidentales, ¿no? Los más frecuentes son los del lóbulo auricular, que van a tener que ser reparados. Recordar que cuando tenemos que hacer una reparación a nivel del lóbulo auricular, tiene que ser sin anestesia con epinefrina, ¿de acuerdo? Solamente lidocaína. Son los problemas. Tengo las lesiones por encima del lóbulo auricular, solo en esos casos vamos a utilizar anestesia con lidocaína. Entonces podemos también tener las amputaciones, ¿no? Dependiendo si estamos en menos horas, vamos a poder hacer el reimplante de ese pabellón auricular. Y las quemaduras, ¿no? Las quemaduras que pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser por congelación o pueden ser quemaduras también por el sol. Entonces, podemos también poder tener quemaduras químicas o térmicas, ¿no? Entonces, generalmente hay un primer grado que va a haber un eritema y dolor localizado. En el segundo grado, en este caso, aquí tenemos una de primer grado. En el segundo grado vamos a tener flictenas subepidérmicas y destrucción parcial de la dermis. Pueden ser superficiales o profundas. Y en un tercer grado vamos a tener con un compromiso de dispersor total, con escalas úlceras, con tejido de degradación también. Y bueno, también recordar que va a haber quemaduras por congelación o por sobreexposición al calor, ¿no? Sobre todo nosotras las chicas que tenemos que usar elementos que nos ayudan a vernos mejor. Y luego tenemos las mordeduras, sobre todo, bueno, de humanos, ¿no? Que generalmente por diversos motivos se dan, de canes o de caballos u otros, ¿no? El 25 a 32% se van a localizar en el pabellón auricular. Y el tratamiento va a ser cubrir con antibióticos anaerobios, ¿no? Hacer una limpieza adecuada de la zona, hacer la sutura y proceder a la vacuna antirrábica.
Entonces, las heridas del pabellón auricular tenemos que ver que puede ser una laceración y o exposición de cartílago o una abulsión de un fragmento o gran parte del pabellón auricular. En ambos casos podemos utilizar una quinolona o ampicilina sulbactam, de acuerdo a la edad. Vamos a cubrir con una compresa húmeda con solución salina la zona hasta llegar al lugar donde vamos a hacer la reparación, ¿no? En el caso de, de que no se pueda resolver en el primer nivel, vamos a tratar de contactar al vecino para hacer una modulación de la zona. Luego de suturar. Oraciones de se en el también mejorar puede que lo ellos o son bonitos que tenemos y luego tenemos que evidentemente ¿no? Aquí tiene un paso progresivamente va a aumentar de volumen, ¿no? Muchos no se quejan de realizar Doctorita, una doctorita, que le incomode. Doctorita, disculpe, se le está escuchando muy entrecortado. ok, voy a ir a un lugar donde haya señal. Por favor, doctorita, muchas gracias. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Ahora sí, doctorita. Ya. Veremos. Se sigue Yo escuchando escucho. entrecortado, doctorita. Ya. A ver. Denme unos minutitos para averiguar si ya terminé de perforar y así pueda ir a un lugar con un mejor wifi. ¿De acuerdo? Sí, doctorita, gracias. Al principio estaba mejor. ¿Me Ahora escucha? sí se le escucha, doctorita. Ok. Sí, Envía doctorita. todo. Pero siempre se está Porque entrecortando el polvo por era mucho. momentos. Listo. Ok, ok. Ya. Entonces, recordemos de que existe
evidentemente un nivel cultural que nos hace pensar en que a veces pierden otros elementos, ¿no? Por ejemplo, en gráfica, ellos mientras más cosas se pongan a sus orejitas, están mejor adornados. Entonces, nosotros, sobre todo el sexo femenino, ¿no? Vamos a frecuentemente, vamos a varios, aunque no solo les gusten las mujeres, también están usando sus aretitos para verse mejor. Bueno, son cuestiones de moda también. Lo incómodo de estas perforaciones es que algunas personas tienden a ser queloides y evidentemente el retirar los mismos va a generar unos ciertos problemitas, tanto estéticos en el paciente como de que al realizar una cirugía se vuelva a formar el queloide, ¿no? Y también va a condicionar estas perforaciones si no se realizan en las condiciones adecuadas, problemas de infecciones o incluso destrucción del pabellón auricular. Luego tenemos el otoceroma, que puede producirse por un trauma, un golpe o simplemente por un roce. Inicialmente va a haber un decolamiento de la piel y del mucopericondrio, en el que vamos a encontrar un trasudado, ¿no? Inicialmente, y progresivamente va a aumentar de volumen el pabellón auricular. Entonces, generalmente no produce dolor, por lo que es más de carácter estético. Entonces, lo que vamos a hacer es una incisión que nos permita drenar esta zona. Vamos a dejar un dren laminar y vamos a colocar un vendaje compresivo para que no se vuelva a rellenar. Y vamos a hacer una cobertura antibiótica. Ahora, ese seroma puede también, por la ruptura de alguna arteria, ¿no? Va a generarse una colección hemática a nivel subpericondrio, entre el cartílago y el pericondrio. Generalmente el 80% se encuentran en la porción superior del pabellón y el 20% a nivel de la escafa y el antihélice. Entonces el tratamiento igualmente es hacer una incisión, el drenaje, podemos colocar un dren, vamos a hacer un vendaje compresivo y vamos a cubrir con antibióticos, porque el hematoma se puede infectar y generarnos pues una oreja en coliflor, que ya lo vamos a ver más adelante. Pues luego tenemos que este otohematoma se va a complicar, ¿no? Y el hematoma se va a organizar, se va a producir una zona de fibrosis, se puede calcificar y va a haber áreas que se retraigan, ¿no? Como observamos en las imágenes. Entonces vamos a hacer aquí un minutito, vamos a buscar su... Este aquí. Para que reproduzca. A ver, esperaremos que cargue. ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguna pregunta, comentario?
¿Qué quieres que haga? ¿También? Mamá, yo no le puedo hacer cargar. ¿Aló? ¿Preguntas, comentarios? Doctora, buenas tardes. Disculpe, la oreja en coliflor, ¿hay algún tratamiento o algo que permita el regreso a su estado normal? No, ya son secuelas. Justamente este video es para mostrar aquello. A ver. Y no está cargando mi videito. A ver, ¿dónde lo vamos a poner? A ver. ¿Qué dice? No se puede reproducir, creo. No se puede reproducir con archivos multimedias. Entonces, lo vamos a compartir en la presentación. Es que esta es otra. Esta computadora no acepta cosas que no estén con derechos de autor. Ya, pero lo que nos muestra evidentemente es que en las luchas profesionales, ¿no? Y en ligas en Estados Unidos sobre todo, donde reciben múltiples traumatismos, entonces evidentemente se hacen múltiples otohematomas u otoceromas, y esos otoceromas van a ir a producir áreas donde el cartílago se va a reabsorber, ¿de acuerdo? Porque se necrosa, se reabsorbe y eso es lo que genera la oreja en coliflor. Entonces, lamentablemente, vamos a tener piel y piel en este espacio, ¿no? En esta... ¿Dónde está? En estas hendiduras vamos a tener piel con piel del otro lado. En esta zona vamos a tener piel, cartílago fibrosado y piel al otro lado, ¿no? Por eso es que vemos ahí como elevaciones a manera de oreja en coliflor. Y bueno, lamentablemente ya no tiene solución, a no ser de que retiremos el pabellón y colocamos pues una prótesis en 3D, ¿no? Eso que podría ser algo que les ayude a los pacientes. Cuando tengamos una herida de pabellón auricular que sea menor a 2 centímetros, entonces vamos a proceder a la sutura, ¿no? Siempre hacer una limpieza prolija de la zona, utilizar lidocaína sin epinefrina de preferencia cuando vamos a trabajar en el pabellón auricular, y vamos a unir los bordes con nylon o seda. Y vamos a colocar apósitos que nos permitan proteger ese pabellón. En cuanto a los antibióticos, obviamente preguntaremos si el paciente es alérgico o no a la penicilina y podemos utilizar amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulámico, o si es alérgico vamos a utilizar algún macrólido. Y vamos a proceder a hacer una heparinización, porque evidentemente como son tejidos terminales, entonces algún coagulito puede obstruir y generar la necrosis de la zona. Y también vamos a ayudarnos con vasodilatadores y siempre aplicar vacuna antitetánica. Entonces, si la lesión tiene más de 2 centímetros, ¿no? Entonces vamos a tener que recurrir a un injerto y hacer una plastilla, ¿no? Entonces, siempre considerar para estos injertos que la lesión tenga una evolución de menos de 3 horas, ¿no? Para proceder a la sutura, dar el antibiótico correspondiente, hacer una heparinización, ¿no? Utilizar vasodilatadores y la vacuna antitetánica. Y en el caso también vamos a tener a nivel del pabellón auricular patología tumoral que va a ser benigna o maligna. Dentro de la patología benigna vamos a tener los ateromas, linfangiomas, hemangiomas, queloides, fibromas, papilomas, queratomas, lipomas, nevos y perostosis. Entonces, generalmente los síntomas van a ser dolor, crecimiento lento, protuberancias anteriores o posteriores y una hipoacusia gradual, que puede ser asintomática. Entonces, en cuanto a los nevos, siempre vamos a tener que observar
Si existe simetría, ¿no? Si son simétricos, cuál es la forma de ese lunar, cuál es el color del lunar y cuál es el diámetro. Y luego los queloides, ¿no? Que habíamos comentado que se podían producir por este efecto de de esas multiperforaciones que se producen a nivel del pabellón y lóbulo auricular, ¿no? Entonces, obviamente, no van a ser tan estéticos para la persona, ¿no? Y cuando tengamos que retirarlos, vamos a tal vez sufrir la amputación de una zona. También tenemos los fibromas, ¿no? Que estos queloides se van a hacer más duros, más gruesos y se van a organizar mejor y vamos a tener un fibroma. También vamos a tener papilomas a nivel del pabellón auricular, ¿no? Como observamos en la figura. Vamos a tener queratomas, lipomas también, porque sabemos que hay tejido adiposo en la zona, entonces, sobre todo a nivel del lóbulo, ¿no? Y los hemangiomas, que evidentemente se pueden presentar en cualquier parte de nuestro organismo. Dentro de la patología tumoral benigna vamos a tener a las hiperostosis, a los osteomas y a las exostosis. Entonces, la hiperostosis evidentemente es un crecimiento del tejido óseo a expensas de la cortical. Entonces, vamos a tener unas elevaciones, ¿no? Que a la endoscopía se van a visualizar de esta manera. En el caso del osteoma, ¿no? Vamos a ver que es una lesión pediculada externa que crece en un eje longitudinal, tiene una base de implantación estrecha y está formado por hueso cortical. Entonces aquí vemos una lesión pediculada externa, crece en sentido longitudinal, tiene una base de implantación estrecha y está formado por hueso cortical. En cambio, las exostosis van a diferenciarse porque van a tener evidentemente una base mucho más amplia, ¿no? Son reaccionales y son lesiones internas de crecimiento lento. Luego tenemos la patología tumoral maligna, como la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma epidermoide, el epitelioma vasocelular y el melanoma pálido. Los tumores malignos van a constituir el 8% de todos los tumores. Y la patología tumoral maligna, dentro de la que tenemos a la enfermedad de Bowen, vamos a tener que es un carcinoma escamocelular in situ, ¿no? Tiene una forma con una elevación rojiza redondeada, como podemos observar. Es un color marrón rojizo intenso, de superficie lisa. Seriria. Y el cartílago generalmente no está comprometido. Vamos a tener diseminación a ganglios y el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el vasotelioma o con el eczema. Y luego tenemos el carcinoma vasocelular. Entonces tiene un origen de células de la capa basal de la epidermis. Generalmente es una masa epitelial maligna con crecimiento muy lento, con exposición, generalmente por exposición al sol. Se encuentra frecuentemente en hombres mayores de 60 a 70 años, ¿no? En un 35% de los casos. Es una lesión que no cicatriza y se produce una destrucción local y desfiguración, rara vez hay metástasis. El pronóstico evidentemente es favorable ya que se retira en forma total. Luego tenemos el carcinoma epidermoide, donde la dermis es invadida por queratinocitos epidérmicos, hay una exposición actínica, es una lesión que no cicatriza, que generalmente es nodular,
de tipo hiperkeratosa o verrugosa. Existe una úlcera que invade el tejido adyacente. Y el diagnóstico lo vamos a tener por la biopsia. Entonces, en la biopsia vamos a observar, evidentemente, todas las características del carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces, normalmente nosotros vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial con úlceras, con queratosis, con verrugas, con psoriasis y con eczema numular. El pronóstico es si se encuentra más de 2 centímetros y 2 milímetros de profundidad, vamos a hablar de una invasión perineural o metástasis. Entonces, el tratamiento en el caso del carcinoma epidermoide es la cirugía, la criocirugía o la radioterapia, y la prevención la tenemos que hacer usando bloqueadores físicos, como ser un sombrero, un gorro, nosotros que vivimos sobre todo en altura, ¿no? Y estamos expuestos a mayor radiación, ¿no? Así como un bloqueador químico. Luego tenemos el carcinoma espinocelular, que se disemina a la sangre y a los ganglios, evidentemente es mortal. El crecimiento es en semanas o meses, ¿no? Hay que hacer una exéresis bastante amplia, hay que aplicar radioterapia y el 95% va a curar a los 5 años. Luego tenemos el melanoma maligno, que se va a caracterizar porque hay el ABCDE que les habían indicado en dermatología, hay asimetría, hay bordes irregulares, el color no es homogéneo en toda la lesión, el diámetro es mayor a 6 milímetros, existe una evolución y crecimiento rápido, hay metástasis a pulmón en el 4% de los casos. ¿Preguntas hasta allí? Está claro, doctorita. Ok. Entonces vamos a continuar con lo que son las enfermedades del oído medio y de la mastoides. Nos vamos a tener que, dentro de las enfermedades de oído medio y de mastoides, recordar, ¿no? Que vamos a tener patología congénita también en el oído medio, ¿no? Que puede ser de tipo de malformaciones leves, malformaciones moderadas y malformaciones severas. Entonces aquí tenemos un esquema donde está la membrana timpánica, está el drenaje hacia la trompa de Eustaquio y hacia la mastoides. Dentro de las malformaciones leves vamos a tener una hipoplasia de la membrana timpánica, hipoplasia de los huesecillos, una caja pequeña y diversas variaciones en los huesecillos, así como una mastoides hipoventilada. ¿Qué significaría una mastoides hipoventilada? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguna idea? Aunque sea por la mnemotecnia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la mastoides evidentemente es pequeña, ¿no? Hoy hay problemas de ventilación en el oído medio por la trompa de Eustaquio, entonces no se va a desarrollar una adecuada aireación de estas celdillas mastoideas, ¿no? Y eso nos va a dar una hipoventilación de la misma.
Entonces puede ser porque tenemos una caja pequeña, porque hay una atresia de la platina, porque hay una deformidad del malleolo y del estribo, o porque hay una mastoides neumatizada también. Las malformaciones severas van a ser ausencia del conducto auditivo externo, hipoplasia de la caja. Podemos también tener falta de desarrollo a nivel de la platina, deformidad a nivel del malleolo y del estribo. Podemos cursar con una mastoides neumatizada y en el caso de malformaciones severas, donde hay una ausencia de conducto auditivo externo, vamos a observar que la caja también es pequeña, hay deformidades de los huesecillos bastante importantes y hay una escasa neumatización mastoidea. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante una tomografía axial y coronal. Vamos a pedir cortes de 6 milímetros, de 3. Y también podemos solicitar que nos haga un estudio con ventana de partes blandas o un estudio con ventana de partes óseas y un estudio sin contraste. Dentro de la patología congénita vamos a tener que hay una microdisgenesia de los huesecillos. Recordemos que los huesecillos que están aquí van a derivar del primer y segundo arco braquial. O sea, del primer arco va a derivar el martillo y el yunque. Incudo malolar. Puede haber una ausencia total, ¿no? Puede haber una hipoplasia o puede haber una fijación de la cadena. Luego tenemos problemas a nivel de la trompa de Eustaquio, ¿no? Donde va a haber también problemas a nivel de la musculatura del velo del paladar, ¿no? Puede estar ausente la porción ósea de la trompa de Eustaquio y en los síntomas vamos a tener una adenoiditis a repetición. Recordar también que el nervio facial va a derivar del segundo arco. El 50% no puede hallarse, sobre todo en oídos que no han desarrollado, que son conocidos como oídos atrésicos. Puede haber un desplazamiento hacia adelante del nervio facial y un 25% pueden tener dehiscencia de conducto auditivo. Los problemas en la mastoides van a ser disminución de la neumatización, lo que nos va a generar una mastoides ebúrnea. Y para evaluar cómo funciona el oído medio, vamos a hacer pruebas audiológicas y el oído interno. Como ya habíamos mencionado, las autoemisiones acústicas, los potenciales auditivos evocados. Vamos a hacer una audiometría inicialmente o una timpanometría y de acuerdo a los resultados vamos a pensar en un tratamiento, ya sea agudo o crónico. Entonces, también vamos a tener traumatismos a nivel del oído medio, que son lesiones en el oído debido a un golpe con un agente vulnerante que puede dañar la membrana timpánica, la cadena osicular. El oído interno se produce por manipulación, caídas y agresión. Y los síntomas van a ser dolor, otorragia, hipoacusia y tinnitus, así como cefalea y vértigo. Entonces, cuando nosotros introducimos un elemento como un hisopo, un lápiz, un clavito, un ganchito, corremos el riesgo de que alguien pase por ahí cerca o nos asustemos con el golpe de la puerta y empujemos ese elemento hacia el oído medio, con la consecuente ruptura de la membrana timpánica, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace ese tipo de ruptura, vamos a tener una ruptura de bordes irregulares. Entonces, también
Cuando se presente eso, ustedes tengan un pacientito, ¿no? Vamos a, evidentemente, hacer primero la anamnesis y entonces lo que vamos a hacer es primero visualizar, ¿no? ¿Cuál es la amplitud del daño, ¿no? Si evidentemente ha comprometido la membrana timpánica o ha comprometido también el conducto, ¿no? O ha comprometido ambos. Entonces, cuando hay una lesión, lo primero que puede producirte es un tapón hemático. Entonces, si es un tapón hemático, vamos a esperar unos días. Si existe una perforación timpánica que es de bordes irregulares, bueno, podemos colocar el papel del cigarrillo, cubrir la perforación, pedirle al paciente que cuando se duche, se bañe, utilice un tapón de algodón con vaselina, no vaya a la piscina y va a repitilizar por dentro. Entonces también podremos solicitar una audiometría que nos va a dar una hipoacusia de conducción, porque va a haber una separación del hueso y del aire. Y en el caso de una timpanometría, que es el examen, nos va a dar una curva elevada que va a sobrepasar el número 1. Entonces, siempre recomendar al paciente que evite la introducción de agua, ¿no? Porque esto va a hacer que se infecte y se produzca una otitis media crónica. Vamos a iniciar una profilaxia con antibióticos, vamos a dar analgésicos porque evidentemente recordemos que el conducto, la membrana timpánica están ricamente inervados. Si se trata de que existe un tapón hemático, vamos a esperar unos 7 días para retirarlo, previo remojo con agua oxigenada, ¿no? O bajo visión microscópica. Y si existe una perforación, como habíamos mencionado, vamos a colocar un parche de papel, ya sea de cigarrillo o de gel foam. Y si no podemos solucionar, vamos a tener que proceder a una cirugía que es conocida como tímpanoplastía. Pues las perforaciones timpánicas pueden ser puntiformes, pueden requerir cobertura antibiótica y hacer estas recomendaciones, recalcar bien al paciente para que no introduzca agua, para que evitar una infección y posteriormente tener incluso hasta un colesterol. Entonces, luego tenemos las separaciones de la cadena osicular, ¿no? Entonces, secundarios a traumatismos, a veces se va a producir una dislocación o separación de la cadena auricular y nos va a tener que obligar a realizar una cirugía. Generalmente también presente cuando hay cuerpos extraños que penetran el tímpano, frecuentemente fractura de Bomer, fractura del hueso temporal, perdón. El más comprometido es el yunque. El martillo es un poquito más estable porque está insertado hacia la membrana timpánica y los síntomas van a ser el hemotímpano, la perforación, la salida de líquido purulento, la otorragia y la hipoacusia de conducción. Los exámenes complementarios que vamos a solicitar son la audiometría, la timpanometría. Dentro de la timpanometría vamos a evaluar el reflejo especial y vamos a solicitar una tomografía axial. Entonces, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la autoesclerosis, con otras otitis medias crónicas, con timpanoesclerosis, con malformaciones congénitas, y las complicaciones pueden ser hiperostosis, colesteroma postraumático, meningitis autógena, otitis media oclusiva y parálisis facial. Ahora, aparte tenemos una lesión que es el barotrauma.
Es una lesión por un cambio brusco de presión sobre la caja o membrana timpánica ante la inacción de la trompa de Eustaquio. La obstrucción de la trompa nos va a generar una presión negativa que va a permitir que haya un colapso, ¿no? Puede haber un exudado, es lo que habíamos mencionado en la práctica algunos pacientitos, que se veía la membrana timpánica retraída. Y cuando hay presión positiva, vamos a ver un abombamiento que genera hematoma y perforación. Los síntomas son sensación de plenitud, acúfeno e hipoacusia, autofonía, que va a percibir su voz dentro de la cabeza, desequilibrio y una tristeza moderada. Entonces, en el barotrauma vamos a indicar los antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos en caso de que exista una infección. Vamos a realizar la maniobra de Valsalva, haciendo ejercicio a nivel de la trompa de Eustaquio, y vamos a hacer un corte a nivel de la membrana timpánica. Y en caso de que evidentemente se haya coacción al líquido, podemos hacer una tímpanocentesis para extraer el líquido de la caja. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente las presiones van a estar equilibradas, ¿no? Tanto la presión del exterior como la presión interior. ¿Qué sucede cuando nos vamos a, por ejemplo, de Lima a Cusco? Vamos a ver que la presión va a ser mayor en el conducto y menor en el oído medio. Entonces, generalmente el tímpano va a protruir hacia el interior y eso va a generar estos problemas. Entonces, cuando nosotros viajamos en avión, una parte del aire se va a evacuar por la trompa, otra parte va a salir por la nariz hacia la mastoides. Cosas que observamos cuando un avión está en ascenso o en descenso. Y luego tenemos el blast injury, ¿no? Que es una lesión por ondas expansivas, ¿no? Generalmente pueden ser de menor descarga, generado por pólvora, combustible o proyectiles, o de mayor descarga, como es el trinitrotolueno, la dinamita, nitroglicerina u otros. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una hiperpresión sobre la membrana timpánica, con una hipopresión en el oído medio, y eso va a generar una lesión. Entonces, súbitamente o violentamente se va a producir un aumento de la presión de aire en el ambiente por una detonación. Más frecuente en cazadores, en militares, ¿no? En pacientes agredidos por arma de fuego o que hayan sufrido una ráfaga de gas, como recordemos que hubo un accidente antes de la pandemia, ¿no? Entonces los pacientes se van a acordar de tinnitus, de una sordera temporal y en algunos casos de una sordera total. Entonces, ¿qué se va a producir? Se va a producir una ruptura de la membrana timpánica, puede haber una lesión a nivel de cadena de huesecillos con dislocación de los mismos, ¿no? Incluso la cóclea se puede romper o dislocar, lo que va a generar la sordera o cofosis. Y también se puede producir por introducción de cuerpos extraños. Entonces, otro problema que se produce a nivel del hueso temporal es la fractura de peñasco, que es una lesión que puede ser por un impacto indirecto o por un impacto directo sobre el hueso temporal. Generalmente se relacionan
Así se relacionan con los traumatismos encefalocranianos en un 5% y 30 a 50% se van a producir por fracturas a nivel de la base del cráneo, ¿no? ¿Recuerdan dónde está la base del cráneo? ¿No? Cuando levantan la cabeza, levantan el cerebro, la parte donde siente el cerebro, ¿no? Esa es la base del cráneo. Generalmente el 12% va a tener lesiones bilaterales. En los accidentes por caída, un accidente de tránsito 12 a 40%, un accidente laboral, una agresión física o un accidente deportivo a los varones que les gusta hacer deporte, sobre todo deporte de contacto, ¿no? Entonces las fracturas se van a clasificar, ¿no? De forma por el trazado de las mismas, ¿no? Pueden ser fracturas aisladas, solo afectan al hueso temporal, o puede estar asociadas a la fractura de otros huesos. Por su trazado se van a denominar longitudinales cuando siguen el eje del peñasco, o transversales cuando lo atraviesan, y fracturas oblicuas que van a ambos. Dentro de las fracturas longitudinales, como observamos aquí en la imagen, ¿no? Siguiendo el eje del peñasco, que son el 70-80%, vamos a tener fracturas temporoparietales, ¿no? Con lesión de las paredes de la caja, lesión de la cadena o perforación de la membrana timpánica. Y eso clínicamente se manifiesta por otorragia, signo de Batle, otolicorrea, hemorragia inmediata, acúfeno, hipoacusia conductiva, parálisis facial en el 20% de los casos, que puede ser transitoria o definitiva, dependiendo de a qué nivel se haya producido la lesión. Y clínicamente vamos a tener, ¿no? Una hipoacusia conductiva más frecuentemente que una hipoacusia sensorial. Los pacientes pueden presentar la presencia de el debate que es una equimosis signo de mapache, que es pericular o periodaria, contra interno, no podemos observar el signo del. Doctorita, disculpe, se está escuchando un poquito Podemos, entrecortado, pero dime. sí, se está escuchando un poquito entrecortado desde Okay. esta diapositiva. No sé qué pasa con esa señal. Antes creo que era que no había delimited. A ver, unos minutitos, por favor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando ustedes en la emergencia, van a tener que reconocer esto, ¿no? Ojos de mapache, el signo de Bartlett, que es la equimosis en la mastoides, va a tener que observar el conducto auditivo externo y ver si existe el escalón, ¿no es cierto? Si el paciente, cuando veamos la membrana timpánica, ver si hay sangre, ¿no? Si hay un hemotímpano dentro o si hay un desgarro timpánico. También puede haber la salida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Podemos observar la presencia de una parálisis facial y el paciente nos va a referir náuseas y vómitos, vértigo e hipoacusia, que vamos a determinar si es de tipo conductivo o de tipo neurosensorial. También tenemos las fracturas transversales, que son el 20% de los casos, que se deben a un golpe o contusión a nivel occipital, laberinto en sentido
antero-posterior. Entonces, la lesión va a comprometer el oído interno, el conducto auditivo interno, el nervio vestibular, ¿no? Que está en esta zona, a veces el nervio coclear, y nos va a dar una hipoacusia sensorio-neural con acúfeno y vértigo. En muchos existe el facial en el 50% de los casos. Y en la otoscopía vamos a ver un conducto auditivo externo normal o con hemotímpano, porque puede ser que se haya derramado sangre hacia la caja. El paciente puede tener un nistagmo espontáneo hacia el oído sano, y en lesiones del laberinto vamos a tener una hipoacusia sensorio-neural que puede ser irreversible y acompañados de vértigo. También vamos a tener las fracturas oblicuas, ¿no? Que van a afectar el conducto auditivo externo, el oído medio, el oído interno. La clínica es similar a los anteriores, pero todos ellos van a cursar con parálisis facial. Nuestro diagnóstico obviamente va a ser tomográfico. Entonces, recordar que las fracturas de temporal pueden ser un 3% según esto por un traumatismo encefalocraneano, o en un 45% por fracturas de la base del cráneo. Estas fracturas pueden ser longitudinales, transversales u oblicuas, ¿no? De acuerdo a si son oblicuas, va a haber una lesión tímpano-laberíntica. Si son transversales, va a dar lesiones neurales y del laberinto, porque van a afectar a la cóclea y al vestíbulo, ¿no? Y las longitudinales, que son el 70%, generalmente son con lesión timpánica o extralaberíntica. Entonces, en estos pacientitos con traumatismos encefalocraneanos o traumatismos a nivel de mastoides, no es prioritaria la audiometría porque va a haber sangre en el conducto, entonces no vamos a poder evaluar adecuadamente al paciente. Por lo tanto, vamos a diferir el examen. Luego de retirar el tapón hemático, de que haya disminuido ese hemotímpano o de que se haya cerrado espontáneamente la perforación, vamos a indicar el realizar la audiometría. Generalmente retiramos el tapón hemático en unos 7 a 10 días, previo remojo y luego lavado de oído. Las fracturas longitudinales generalmente nos van a dar hipoacusias conductivas, y las fracturas transversales nos van a dar hipoacusias sensorio-neurales. Entonces, en la tomografía tenemos que analizar los bordes del peñasco buscando la solución de continuidad, determinar el origen del rasgo de fractura, ya sea temporal o occipital, identificar el trayecto del séptimo par craneal. Si no se identificó, ver los signos que nos presente en la mímica facial, revisar la integridad de la cadena de huesecillos, identificar la opacificación de las celdas mastoideas en busca de la presencia de fracturas, y visualizar aire en lugares no habituales en la vecindad del peñasco. Entonces, normalmente cuando hay lesión del nervio facial, se presenta más en las fracturas transversas. Vamos a ver signos tempranos de sección y signos tardíos como es el edema y la compresión. Entonces puede hacer el test de Hilder, que va a medir la excitabilidad de la motora, de la neurona motora. La electromiografía nos va a dar respuesta al tercer día. La electroneurografía a las 24 horas nos va a dar un topodiagnóstico de las lesiones, y el tratamiento es conservador porque no podemos poner un yeso ahí adentro, ¿no? Generalmente, si hay degeneración en la electronistagmografía, vamos a tener que hacer una exploración y descompresión. Ahora, cuando existe la fuga del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Generalmente se inicia a las 38 horas del accidente. Se incrementa con el Valsalva, con la bipedestación. O al inclinarse, ¿no? Entonces, estas fístulas pueden cerrar en un 80% solas, en 7 a 10 días, aunque la complicación es la meningitis, por lo que tenemos que indicar al paciente que
darle la cobertura antibiótica necesaria, ¿no? Y observar los signos clínicos. El diagnóstico lo vamos a hacer por tomografía simple, ¿no? O a veces también podemos usar un medio de contraste. Vamos a indicar que la cabeza esté en elevación, vamos a indicarle algo que hablan de las heces para que no puje y no salga más líquido cefalorraquídeo ni se reaperture esa fístula. Podemos dar acetazolamida, se puede hacer un drenaje lumbar de líquido cefalorraquídeo y siempre acompañados de antibiótico terapia. Entonces, recordar que el nervio facial tiene un trayecto intracanalicular que está en la porción laberíntica, luego vamos a tener el ganglio geniculado, luego una porción timpánica y luego una porción mastoidea y va a emerger por el agujero estilomastoideo, ¿no? Y se va a hacer extracraneal, ¿no? Entonces, evidentemente, se va a acompañar del nervio petroso superficial mayor, que va a dar la inervación a la glándula lagrimal y a la mucosa nasal, el nervio estapedial, que va a inervar el músculo del estribo, y el nervio de la cuerda del tímpano, que va a dar la inervación a los 2/3 anteriores de la lengua. Y en el caso de las lesiones periféricas o extracraneales, vamos a tener que los que se van a ver afectados son los músculos de la mímica. Entonces, en una parálisis facial, entre el día 0 al 3, vamos a indicar prednisona 1 miligramo por kilogramo por día y aciclovir. En el día del 3 al 14, una electroencefalografía. Y en el más del día 14, la electromiografía y el seguimiento clínico. Menos del 90% de los pacientes utilizaron prednisona y aciclovir. Y más del 90% cuando hay una lesión laberíntica, vamos a tener que hacer una descompresión quirúrgica. ¿En qué consiste la descompresión quirúrgica? Ustedes recuerdan que el facial va por un conducto, ¿no? Que también es llamado acueducto del facial. Entonces se perfora con ayuda de una broca de oído para que el nervio pueda expandirse, porque si no está comprimido y va a lesionar y va a producir complicaciones de parálisis posteriores. Entonces, generalmente en un paciente con fractura no manipular demasiado, no indicarle gotas por el riesgo de la meningitis y la cirugía en casos especiales. El pronóstico es reservado en infecciones, en otitis media postraumática, en meningitis y en ruptura del seno lateral. Entonces, aquí tenemos un cuadro comparativo de cuál es la clínica, los signos, los síntomas en una fractura longitudinal y en una fractura transversal para que puedan repasarlo. Y las complicaciones pueden ser inmediatas, entre 24 y 48 horas, o tardías. El edema cerebral, la hipertensión arterial, el hematoma sutural, la otitis media aguda con mastoiditis, la laberintitis infecciosa, la meningitis de origen autógeno, la salida de líquido cefalorraquídeo e incluso la parálisis facial y trigeminal. Las complicaciones tardías van a ser otitis media crónica con mastoiditis, meningitis autógena tardía, absceso epididárico cerebral autógeno, trombosis aséptica del seno sigmoide, colesteatoma, hiperestosis y fijación de cadena. Entonces, el tratamiento de las fracturas es primero hacer una limpieza, ¿no? Adecuada, observar cómo está la membrana timpánica, si es que hay hemotímpano, determinar si hay una hipoacusia sensorio neural, vamos a tener que en muchos casos colocar un implante coclear o una prótesis. En el caso de hipoacusia conductiva, vamos a tener que realizar un tratamiento quirúrgico para, uno, hacer una reconstrucción de la cadena osicular, ¿no? A veces cuando se pierde un huesito se coloca una prótesis, ¿no? En el caso de que haya problemas de vértigo, lo que vamos a utilizar es sedantes y ansiolíticos, o finalmente se puede hacer una
neuroectomía o una laberintectomía y siempre acompañados de antibióticos y analgésicos. Luego tenemos las otitis medias, ¿no? En la que más frecuentemente en los niños vamos a observar que el niño realiza esos gestos, ¿no? Entonces, los que tengan hermanitos o cuando sean papás, van a observar, ¿no? Que el niñito se aprieta el pabellón auricular o con la manito apoya el pabellón auricular o jala su orejita, ¿no? Que le duele, entonces no sabe qué es lo que tiene el pobre bebé. Entonces, recordar que la otitis media aguda es una inflamación séptica del recubrimiento mucoperióstico del oído medio con acumulación de una efusión retrotimpánica, ya sea de origen viral o de origen bacteriano. Involucra al oído medio, a la mastoides, a la punta del peñasco, al apex petroso y al perilaberíneo. Entonces también vamos a ver ese rostro, ¿no? Y observamos que el 60-80% de los niños tiene un episodio de otitis media aguda en el primer año. El 80-90% entre los 2 a 3 años y hay mayor incidencia entre los 6 a 24 meses. Con un nuevo pico entre los 4 a 5 años, más frecuente en niños que en niñas. Entonces, las otitis medias se pueden clasificar, ¿no? En otitis media aguda, otitis media subaguda, otitis media con derrame, ¿no? Entonces, la otitis media aguda es un cuadro de menos de 3 semanas con aparición de signos y síntomas. La otitis media subaguda se presenta entre 3 semanas a 3 meses. La otitis media con derrame se presenta más de 3 meses con colección líquida en oído medio y membrana timpánica íntegra. Generalmente hay más otitis medias a nivel de la costa, en zonas como Quillabamba, zonas selváticas, ¿no? Donde hay bastante compromiso de problemas de alergia. Luego tenemos el derrame del oído medio. Este derrame puede ser de tipo seroso, de tipo mucoide o de tipo purulento. Ahora, por estos reiterados episodios, ¿qué va a suceder? La membrana timpánica se va a colapsar o se va a retraer, ¿de acuerdo? Como cuando nosotros veíamos en las películas, ¿no? Que las paredes se pegaban, igualmente la membrana timpánica se va a pegar hacia el promontorio. Entonces existen factores de riesgo multifactorial, como ser la edad de niños menores de 7 años, ¿no? Que hayan tenido varios episodios que iniciaron entre los 6 y 15 meses, generalmente más en el sexo masculino, pacientes que se encuentran, duermen de un solo lado, pacientes con antecedentes de infecciones virales o bacterianas, con un estado inmunológico deprimido, ya sea por problemas infecciosos o por desnutrición, pacientes que acuden a guardería con ingreso a nidos generalmente en educación inicial, factores de riesgo sobre todo que se incrementan en el invierno, cuando el paciente no ha recibido una lactancia exclusiva, ¿no? Porque la leche nos va a producir sustancias que inhiben la adherencia bacteriana, ¿no? O por ejemplo, también la mala postura de la mamá, ¿no? Hay muchas mamás que cuando están durmiendo, duermen con los niños y les dan el pecho ahí dormiditas, entonces eso va a hacer que la leche se vaya al oído medio, pacientes que usan chupón, niños que viven en ambientes de humo, ¿no? Cuando hay padres fumadores, o ambientes de alergia, ¿no? Con alfombras, ácaros, ¿no? O causas genéticas y en caso de malformaciones congénitas, más frecuentemente por el labio leporino, donde hay problemas a nivel de la musculatura de la trompa de Eustaquio. Aún en Estados Unidos han visto que más se presentan en nativos de Alaska. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro?
Todo claro, doctorita. Ok. Entonces vamos a tener enfermedades desencadenantes debido a problemas anatómicos y de función, ¿no? Entonces, por ejemplo, las enfermedades desencadenantes para la otitis media aguda, voy a ser la fisura palatina, la úvula hendida, la fisura submucosa, ¿no? Trastornos craneofaciales, síndrome de Down, que vamos a tener una trompa corta, una disfunción ciliar, una inmunosupresión o la presencia de reflujo gastroesofágico también, ¿no? O el déficit en cuanto a la función, vamos a tener déficit de inmunoglobulina G, problemas de desvío de tabique que generan obstrucción, pacientes que han sufrido intubación nasotraqueal, pacientes que cursan con adenoides, ¿no? Porque el adenoides va a aumentar el tamaño, va a obstruir la trompa de Eustaquio, ¿no? Y eso va a evitar el drenaje adecuado del moco del oído medio, pacientes sometidos a barotrauma, por ejemplo, cuando viajamos de una ciudad a otra, cuando subimos a un avión o cuando tenemos algún tumor. Recordar que la trompa de Eustaquio es diferente en los adultos a la de los niños. Entonces, en los adultos va a tener una longitud de 30 milímetros, va a ser más anterior, donde los 2 tercios anteriores van a ser cartilaginosos y el tercio posterior va a ser óseo. Va a tener generalmente una angulación de 45 grados. Va a presentar un área que es conocida como istmo de 1 a 2 milímetros. Va a desembocar en la nasofaringe por un orificio de 8 a 9 milímetros y bueno, va a depender de cómo esté la neumatización de la mastoides. En niños vamos a observar que el largo es de 18 milímetros, donde la porción ósea es mucho más larga, la angulación va a ser solamente de 10 grados, ¿no? El istmo es más largo, el orificio nasofaringeo va a ser de 4 a 5 milímetros y la mastoides en niños es pequeña, sobre todo en los lactantes, ¿no? En el niño de 5 a 10 años ya va a alcanzar su desarrollo definitivo. Entonces, normalmente la trompa de Eustaquio está cerrada, es un conducto virtual, se abre al bostezar o al deglutir. La porción cartilaginosa va a determinar la apertura. Se va a producir la apertura por el músculo tensor del velo del paladar. También va a tener una acción protectora del sonido y de las secreciones nasofaringeas. Va a limpiar las secreciones del oído medio, ya que va a permitir su evacuación. Va a regular la presión de ventilación del oído medio por su apertura, ¿no? Cuando viajamos en avión se cierra, entonces nos tapan los oídos, ¿no? Y bueno, es una vía de propagación muy frecuente de las infecciones hacia el oído, ¿no? Una sinusitis, una infección de adenoides, va a generar que las infecciones asciendan hacia el oído medio. También es la vía de propagación más común. En infecciones respiratorias agudas, la obstrucción hace que el aire de la caja se reabsorba y se produce una presión negativa dentro de la caja, por lo que se va a retraer la membrana timpánica. También existe la normalidades a nivel de la trompa, como ser la apertura o la presencia de una trompa corta, de que la musculatura constrictora de la faringe no funcione. Tengo problemas de adenoides, que la en problemas inmunitarios por una escasa respuesta inmune, sobre todo en niños, ¿no? Que no tienen defensas. Vamos a tener también mediadores inflamatorios como interleucina 1, interleucina 6, ¿no? Mediadores inflamatorios como la alergia, ¿no? Y el uso de biberón, ¿no? Donde va el niño a aspirar líquidos hacia el oído medio. Entonces, la recomendación es que muchachas den de lactar a sus pequeños, no les den biberón y recomienden y promuevan que exista una lactancia materna, ¿no?
sobre todo los primeros 6 meses, a ayudar pues a los pacientitos, ¿no? Luego tenemos la infección de la trombosis del seno lateral, ¿no? Que puede ser asintomática o sintomática. En el caso sintomático nos va a dar signos de toxemia, fiebre en picos, escalofríos, dolor temporal, inflamación retroauricular y afectación de pares craneales. Vamos a encontrar virus en un 40% y bacterias. Dentro de los virus vamos a tener virus sincitial respiratorio, rinovirus, influenza, adenovirus, parainfluenza, enterovirus. Dentro de las bacterias vamos a tener el Streptococcus pneumoniae, el más frecuente, luego al Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el Streptococcus piógenos, la Manela, el Streptococcus del grupo A y B, Bacillus gram negativos y Staphylococcus aureus. Entonces, esta microbiología también es geográfica y es temporal, ¿no? Generalmente dentro de las bacterias casi tenemos la misma distribución, ¿no? De los gérmenes que hemos mencionado anteriormente. Generalmente el estafilococo epidermidis y los difteroides, ¿no? También van a estar presentes, los bacilos gram negativos, sobre todo en lactantes pequeños como la Pseudomonas aeruginosa y el Proteus, bacterias anaeróbicas como el Peptococcus y el Fusobacterium y los bacteroides, enterobacterias como la Escherichia coli, la Klebsiella. En cultivos estériles se puede observar la presencia de virus, clamidias o micoplasmas. Los microorganismos más infrecuentes son el Corynebacterium, el Mycobacterium tuberculosis, el Clostridium tetani, los Ascaris lumbricoides y los hongos. La otitis media en el recién nacido va a estar ocasionada por el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza. Vamos a tener que hay un hipodesarrollo inmunológico, un hipodesarrollo glandular y una lactancia materna. Los síntomas que va a tener inadecuada, los síntomas que va a tener el paciente son síntomas digestivos, ¿no? Fiebre, malestar general, llanto intenso, nocturno, irritabilidad. Entonces ahí vamos a ver también la presencia de una inflamación del ático y del antro con abombamiento de la pars tensa y caída de la pared posterior del conducto auditivo externo. Vamos a tener también la presencia de antibióticos endovenosos. Hay factores inespecíficos como los factores tisulares, ¿no? Donde vamos a ver un epitelio ciliado y células productoras de moco, enzimas oxidativas e hidrolíticos como lisocimas y otros, un daño mucoso por problemas de infecciones ambientales, una disquinesia ciliar de vías respiratorias altas, una adherencia bacteriana por Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, leche materna, ¿no? Factores farmacológicos como las prostaglandinas que va a inhibir las secreciones, la aspirina, los antihistamínicos y el surfactante que va a reducir la tensión superficial de la trompa de Eustaquio. Entonces, cuando tengamos un pacientito, nosotros vamos a pensar que cuando hay fiebre, dolor de oído, hipoacusia y otorragia, estamos ante una otitis media aguda. O si no se presenta la otorragia, inicialmente hay fiebre, otalgia e hipoacusia, ¿no? Y ya cuando se perfora el tímpano, se produce la salida de sangre. Entonces tenemos que observar siempre un examen del tímpano, cómo está la movilidad de la trompa de Eustaquio, o se vamos a pedir al paciente que introduzca, cierre la boca y sople con la boca cerrada. Y ahí vemos si se mueve o no se mueve la membrana timpánica. Tenemos que observar si el tímpano está opaco, si está bombado, si está rojo o moderadamente rojo. Entonces ahí tenemos diferentes colores de rojo de esa membrana timpánica. Y evidentemente, como habíamos mencionado, obstruida la trompa de Eustaquio, se va a coleccionar moco, se van a multiplicar las bacterias, eso va a bombar la membrana timpánica y puede romperla y evacuarse. Entonces vean como, por ejemplo, aquí la niña incluso hace un gesto con el ojito y la nariz cuando hay una otitis media aguda. Entonces, ¿qué observamos? Que hay un despertar brusco, un llanto desconsolado, una irritabilidad diurna injustificada.
Y cuando se produce ya gran cantidad de pus y fiebre y dolor, entonces hay un momento en que se rompe la membrana timpánica, se evacúa y pasa el dolor. El paciente ya no llora más, pero ya se rompió la membrana timpánica. Entonces vamos a indicar, ¿no? Vamos a ver que el 80-90% se resuelve espontáneamente, pero hay que apoyarlo con analgésicos, hidratación, y vamos a dar antibióticos en una otitis media de leve a moderada. Podemos utilizar amoxicilina de 80-90 miligramos por kilogramo por día, cada 8 horas, o si en 48 horas no hay mejoría, vamos a tener que cambiar a amoxicilina más ácido clavulánico. En el caso de una otitis media aguda severa, con otalgia intensa, fiebre mayor a 39 grados centígrados, ¿no? En menos de 6 meses, vamos a dar inicialmente amoxicilina con ácido clavulánico, el corte a nivel de la membrana timpánica, ¿no? Y vamos a, como está con fiebre, con dolor, con fiebre, vamos a proceder a hacer la timpanocentesis, que es con una agujita especial, ¿no? Un bisturí especial. Hacemos un corte siguiendo las fibras radiadas de la membrana timpánica y permitimos que se evacúe esas secreciones y no nos haga una perforación irregular. En pacientes alérgicos a la penicilina vamos a administrar acitromicina o claritromicina. Entonces, la timpanotomía generalmente la hacemos bajo visión microscópica. Aquí tenemos un elemento que se llama el miringótomo. Podemos poner un poquito de anestesia y, bueno, identificamos las fibras radiadas y hacemos el corte. Y a través de ese corte aspiramos o sale toda esa secreción purulenta. ¿Cuáles son las complicaciones de la otitis media aguda? Es la perforación de la membrana timpánica, la inflamación de la mastoides, conocida como mastoiditis, la inflamación de la laberintia, que es una laberintitis, o la inflamación de las meninges, que da a dar una meningitis. Puede haber una encefalitis focal, un acceso cerebral. Y también podemos tener, incluso ver una parálisis facial, ¿no? Secundaria a esta infección. Y los diferentes abscesos cerebral, subdural o extradural. Luego tenemos la otitis media serosa. ¿Preguntas hasta ahí de otitis media aguda? ¿Algún sobrinito que haya tenido con estos problemas? Cuando No, hagan su doctorita. serum o cuando estén en emergencia, van a tener bastantes de estos pacientitos. Entonces, es importante visualizar la membrana timpánica para que podamos reconocer, pues, esta patología, ¿no? Aunque creo que las imágenes están adecuadas para poder recordarlas. Luego tenemos la otitis media serosa, que generalmente es un cuadro asintomático, da disminución en la audición, sensación de líquido que se mueve dentro del oído medio. Vamos a ver que no hay cono luminoso dentro de las características de la membrana timpánica, ¿no? Examen físico, vamos a ver una membrana timpánica opaca, ¿no? En algunos casos media amarillenta o azulada o rosada. El mango del martillo va a tener una posición oblicua o retraída, o sea, casi horizontalizada, ¿no? La movilidad, cuando le hagamos el valsalva, puede ser normal o puede estar disminuida o no moverse la membrana timpánica. Podemos observar la presencia de bolsillos, ¿no? De retracción, o sea, como de chuponcitos, ¿no? Como de una superficie irregular, así como de esos plásticos que protegen cosas delicadas, no sé si los recuerdan, esas que cuando aprietas ese plic, plic, plic,
¿Alguien recuerda? Vamos a buscar. Voy a buscar para la siguiente clase una imagen. Entonces, la otitis media serosa nos va a hacer que la membrana timpánica, incluso, esos son los bolsillos de retracción, ¿no? Entonces, hay uno, este que sobresale y este que está hacia adentro. Entonces, hay una membrana timpánica que se pone en contacto con el yunque. La membrana timpánica se pega al promontorio, que es esta zona, y se considera ya como una otitis media adhesiva. Entonces eso nos va a dar una disminución de la audición de tipo conductivo, en la que vamos a ver una separación de la vía aérea con la vía ósea de 30 decibeles o una hipoacusia neurosensorial posterior, ¿no? Entonces aquí tenemos el examen de timpanometría, que también va a variar, va a ser una curva más plana, y el tratamiento de la otitis media inicialmente podríamos hacer, ¿no? Antibióticos de primera línea, amoxicilina, cefazolina, amoxicilina más ácido clavulámico, sulfamethoxazol o macrolide. Generalmente vamos a dar profilaxis antibiótica, que puede ser con sulfamethoxazol, amoxicilina, ampicilina, y vamos a recomendar el hacer una incisión a nivel de la membrana timpánica y colocar un tubo de ventilación. O si evidentemente vemos que la adenoide está hipertrófica, recomendar la extracción de la misma. El tratamiento de la otitis media serosa ante una pérdida auditiva, la presencia de vértigo. Muchos pacientes que tienen este problema se quejan de vértigo, ¿no? De que estos vértigos son frecuentes, que hay disconfort. Entonces, bueno, vamos a indicar antibióticos, corticoides, ¿no? O hacer una miricotomía o un corte a nivel del tímpano o retirar las adenoides. Entonces, ahí está indicada la colocación de tubos de ventilación. Entonces, otitis media serosa de 3 meses, de más de 3 meses, si se asocia a pérdida auditiva, vamos a colocar un tubo de ventilación. Si tiene de 3 a 6 meses, con periodos entre los 4 a 6 meses, también. Cuando no funciona adecuadamente la trompa de Eustaquio, también tendríamos que colocar un tubo de ventilación. También cuando hay problemas de la trompa de Eustaquio, ¿no? Ya sean congénitos musculares o cuando en algunos casos que haya una otitis media supurada. Entonces, este es el tubo de ventilación. Es como un carrete de hilos de los antiguos, de las abuelitas o de las tías, ¿no? Que tiene un borde más amplio y un borde más angosto, ¿no? Entonces, este espacio va a quedar atrapado a nivel de la membrana timpánica y este es lo que vamos a ver por fuera, ¿no? Entonces, para eso se hace un corte siguiendo las fibras radiadas y se procede bajo visión microscópica a hacerla. A ver, un minutito. A ver, vamos a ver el videito. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Esta qué era, doctorita? Creo que no tiene sonido, a ver. ¿Cómo era el truco para activar el sonido? Doctorita tiene que presentar en animación y una sola ventana No. ¿Dónde era? para que nosotros podamos escuchar.
¿O puedes copiar el enlace, por favor? Sí, doctorita, ¿me podría enviar, por favor, por el chat del Meet Ah, ya. lo que le Ya, copió para que esté más? ya, perfecto, perfecto. Gracias, doctor. Entonces, este problemita generalmente en Lima es muy frecuente el colocar tubos de ventilación en los niños y en los adultos también. Lima, la costa, la selva, ahí tienen bastantes otitis medias cerosas. ¿Puedes presentar, por favor? Doctorita, se logra escuchar. Sí, sí, sí. Un poco de eco en mi computadora. Silenciar. Doctorita, el video no tiene audio. Ya, entonces el corte de la membrana timpánica siguiendo el eje de las fibras radiales. Ese bisturí se llama miringótomo. Luego aspira el contenido de moco que existe en el oído medio y luego procede a la colocación del tubo de ventilación. Entonces el tubo de ventilación queda ahí, ¿no? Lo va a acomodar seguramente un poquito y eso puede ser con anestesia local más sedación o con anestesia general, generalmente en niños. Listo. Listo. Listo, listo. Entonces, dentro de las complicaciones de colocar un tubo de ventilación, también existen complicaciones. Puede haber una pérdida auditiva, pero generalmente es cuando ya lesionamos pues la ventana oval, ¿no? Y vamos a perforar necesariamente la membrana timpánica, se puede hacer un bolsillo de retracción cuando se cae el tubo de ventilación. Al hacer el corte vamos a introducir tal vez células epiteliales y eso va a favorecer a la formación de un colesteatoma, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? Podemos generar cuando el paciente, los cuidados posoperatorios, ¿no? O paciente que es portador de tubo de ventilación, tiene que ducharse utilizando un tapón de algodón con vaselina, ¿no? No tiene que entrar agua, no tiene que ir a la piscina, porque si no se va a producir una mastoiditis, una petrositis, una laberintitis, ¿no? Se puede presentar otitis media adhesiva, bueno, cuando evidentemente el paciente no hace seguimiento a su tubo, ¿no? Al retirarse, entonces la membrana timpánica se va a adherir al promontorio. En esta zona se va a formar una placa cicatrizal, que es la timpanoesclerosis, o cuando hemos colocado con no mucho cuidado, podemos hacer un corte, o sea, una disrupción, interrupción de la cadena osicular y la fijación de la misma. Se puede producir parálisis facial, granulomas de colesterol o una otitis externa necrotizante si no tenemos los cuidados necesarios. ¿Preguntas?
Entonces vamos a quedar con lo que es complicaciones de una otitis media aguda. Vamos a tener complicaciones intracraneales y extracraneales. Dentro de las intracraneales, la meningitis, que nos va a dar cefalea, fiebre y vómitos. El acceso extradural, que nos va a dar cefalea temporal y continua. El empiema susural, que nos va a dar cefalea, fiebre insidiosa y progresiva. La encefalitis focalizada, que va a dar cefalea, fiebre y alteraciones del estado de conciencia. El absceso cerebral, que nos va a dar cefalea retroocular, la trombosis del seno lateral con dolor e inflamación de la punta de la mastoides y fiebre, y también podemos tener una hidrocefalia óptica. Entonces, bueno, recomendar para lo que es hemófilos influenza, pues las vacunas, ¿no? Vacunas de hemófilos, vacunas de neumococo, para Moraxella catarralis, ¿no? Y la administración de inmunoglobulinas en pacientes con déficit. También se está usando el xilitol, ¿no? Unos jarabes especiales con sustitutos, ¿no? Que inhiben el crecimiento del neumococo y la adhesión del mismo al mocofaringio, por lo que se ha visto que se reduce la incidencia de otitis media aguda en un 40 a 30%. Y luego tenemos un algoritmo de otitis media aguda que lo vamos a revisar en la próxima clase. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Está claro todo, doctorita. No habría preguntas.